Entre 1922 y 1945, Italia soportó la brutal dictadura de Benito Mussolini. A través de la violencia, la intimidación y la manipulación, Mussolini se apoderó del poder, desmanteló la democracia italiana posterior a la Primera Guerra Mundial y estableció un régimen totalitario que aplastó despiadadamente la oposición. Su ambición de restaurar la antigua gloria de Italia lo llevó a emprender una serie de campañas militares por Europa y África, lo que resultó en la muerte de innumerables personas, tanto italianos como no italianos. Mussolini es quizás más infame hoy en día por su alianza con Adolf Hitler y su papel como uno de los líderes principales de las potencias del Eje durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque Mussolini hace tiempo que murió, su legado vive en las profundas cicatrices que dejó su régimen y en la influencia persistente de su ideología fascista. En este video, profundizaremos en las muchas acciones diabólicas que Mussolini emprendió para establecerse y mantenerse como Il Duce, el líder de Italia. Si encuentra este video convincente, por favor, dele un me gusta y suscríbase a nuestro canal en crecimiento. Primera vida e influencias. Mussolini nació el 29 de julio de 1883 en Predappio, Italia. Su padre era un socialista comprometido, mientras que su madre era una católica devota. Esta yuxtaposición de socialismo económico y tradicionalismo social puede ayudar a explicar el camino radical que Mussolini tomaría más tarde. De niño, Mussolini era difícil, mostrando tendencias rebeldes y violentas. Fue expulsado de varias escuelas por pelear con otros estudiantes e incluso con miembros del personal. En un incidente, fue expulsado por apuñalar a otro niño con una navaja durante una discusión. As a boy, Mussolini was a rebel. He was intolerant and very quarrelsome. Relationships with his peers were often violent. En casa, Mussolini estaba inmerso en la política socialista de su padre. Mientras ayudaba a su padre en su taller, absorbió críticas al gobierno y fue inspirado por visiones de un futuro socialista. A medida que crecía, Mussolini comenzó a asistir a reuniones socialistas y desarrolló una red de amigos dentro del movimiento socialista. Estos primeros compromisos políticos sembraron las semillas de la ambición política que un día lo llevaría a su ascenso al poder. La radicalización en Suiza. En 1902, a la edad de 19 años, Mussolini emigró a Suiza. Allí se sumergió en ideas políticas radicales, abogando por la acción directa y la resistencia violenta contra las autoridades establecidas. Este período fue crucial en la formación de las visiones extremistas de Mussolini y su eventual giro hacia el fascismo, un camino que tendría consecuencias devastadoras para Italia y el mundo. Los arrestos y servicio militar de Mussolini. Comenzó a abogar por estas tácticas extremas, lo que llevó a su arresto y deportación de regreso a Italia en 1903 y nuevamente en 1904. Después de regresar permanentemente a Italia, Mussolini cumplió sus 18 meses de servicio militar obligatorio desde 1905 hasta 1906. Después de su servicio, comenzó a editar y escribir para varias publicaciones socialistas, consolidando su posición dentro del movimiento socialista. La importancia del movimiento socialista italiano. Durante este tiempo, el movimiento socialista de Italia creció rápidamente, respondiendo a la pobreza generalizada, la desigualdad y el despojo que aquejaban a gran parte de la población. La participación temprana de Mussolini en el socialismo le dio una comprensión profunda del poder de los movimientos de masas y del papel que la ideología podría jugar en la configuración del destino de una nación. Este trasfondo informaría más tarde sus estrategias para construir y mantener el Estado fascista, el cambio del socialismo al nacionalismo, ascenso a la prominencia durante la campaña de Libia. El ascenso de Mussolini a la prominencia ocurrió durante la invasión italiana de Libia en 1911. A pesar de su propio trasfondo militar, Mussolini fue un crítico vehemente de la guerra e incluso participó en disturbios antibélicos. Su oposición franca llamó la atención de las autoridades, lo que llevó a su arresto y a una sentencia de 5 meses de cárcel. Sin embargo,
Esto solo alimentó su determinación. En 1912, Mussolini fue nombrado editor del principal periódico socialista de Italia, Avanti. Bajo su liderazgo, la circulación del periódico se disparó de 20.000 a 100.000 lectores diarios, demostrando su poderosa capacidad para conectarse con las masas. Un cambio de opinión durante la Primera Guerra Mundial. Inicialmente, como la mayoría de los socialistas, Mussolini apoyó la neutralidad de Italia durante la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, a medida que avanzaba la guerra, sus opiniones cambiaron drásticamente. Comenzó a ver la guerra como una oportunidad para encender una revolución en toda Europa, creyendo que los viejos regímenes colapsarían bajo el peso del conflicto. A fines de 1914, Mussolini se había convertido en un ferviente defensor de la guerra, una postura que lo alejó de sus camaradas socialistas. Fundación de Il Popolo d'Italia. En octubre de 1914, Mussolini fue suspendido de su puesto como editor de Avanti debido a su postura pro-guerra. Sin inmutarse, rápidamente fundó un nuevo periódico, Il Popolo d'Italia, que se convirtió en una plataforma para sus ideas radicales y continuó publicándose hasta la caída de su régimen en 1945. A través de Il Popolo d'Italia, Mussolini abogó fervientemente por la entrada de Italia en la guerra, obteniendo apoyo secreto de los gobiernos británico y francés. Sin embargo, sus motivos estaban lejos de ser nobles. Mussolini veía la guerra como un precursor de la revolución y como un medio para forjar una fuerte identidad nacional italiana. La creciente popularidad de Mussolini. Durante este tiempo, el cambio de Mussolini del socialismo al nacionalismo estuvo marcado por su creciente popularidad entre aquellos desilusionados con el status quo político. Su capacidad para articular las frustraciones y aspiraciones de muchos italianos, combinada con su estilo de liderazgo carismático, lo posicionó como una fuerza política formidable. El ascenso de Il Popolo d'Italia como portavoz de su ideología en evolución solidificó aún más su influencia. He saw it as a kind of an act. He was staging what looked like a revolution, but at the same time secretly assuring the army leadership and the monarchy that this was only play acting. Experiencia de Mussolini en la guerra y la ideología fascista. La sangre mueve sola las ruedas de la historia. La retórica de Mussolini se volvió cada vez más violenta y nacionalista. En un discurso de diciembre de 1914, declaró célebremente: "La sangre sola mueve las ruedas de la historia". Su desprecio por el gobierno italiano era evidente cuando provocativamente pidió disparar por la espalda a una docena de diputados e instó a que Italia respondiera a la guerra de exterminio de Alemania con una propia. Servicio militar de Mussolini. Italia finalmente entró en la guerra en 1915, atraída por las promesas de ganancias territoriales de las potencias de la Entente y las garantías de importantes beneficios posteriores a la guerra para los veteranos. Mussolini se alistó en el ejército, ascendiendo al rango de cabo antes de ser gravemente herido por la explosión de una granada en 1917. Esta experiencia cercana a la muerte solo sirvió para solidificar sus ya fervientes creencias. La guerra había reforzado su militarismo agresivo y nacionalismo, llevándolo aún más lejos de sus raíces socialistas. El nacimiento del fascismo. Las experiencias de guerra de Mussolini lo convencieron de que la nación debe ser sinónimo del ejército y que el gobierno y el ejército deben estar inseparablemente vinculados. Imaginaba una sociedad liderada por un hombre que poseía tanto el toque delicado de un artista como la mano pesada de un guerrero. Alguien que pudiera simultáneamente comprender, amar y controlar al pueblo, utilizando la violencia si fuera necesario. La influencia del futurismo. Mussolini también fue fuertemente influenciado por el movimiento futurista, que glorificaba la guerra, la velocidad, la tecnología y la violencia como fuerzas necesarias para el progreso social. El rechazo del pasado por parte del futurismo y su aceptación de la modernidad resonaron con la visión de Mussolini para Italia. El énfasis del movimiento en la acción sobre el pensamiento y su creencia en el poder transformador de la violencia se convirtieron en componentes clave de la ideología fascista de Mussolini.
Su visión de un Estado militarista y nacionalista, liderado por un líder fuerte y autoritario, pronto sumiría a Italia en la oscuridad, alterando para siempre el curso de la historia de la nación. Ascenso al poder de Mussolini. Italia después de la Primera Guerra Mundial. Después del final de la Primera Guerra Mundial, Italia se encontró debilitada económica y políticamente. El país fue humillado en el frente diplomático por el Tratado de Versalles, donde las potencias aliadas incumplieron las promesas de ganancias territoriales para Italia en Europa del Este. Esta traición enfureció al primer ministro italiano, Vittorio Orlando, quien abandonó la conferencia de Versalles en disgusto. De vuelta en casa, el gobierno italiano no pudo cumplir sus promesas de beneficios para los veteranos de guerra, lo que llevó a una crisis de confianza en el gobierno. El pueblo italiano, desesperado por un cambio, comenzó a buscar soluciones radicales. El ascenso de los camisas negras. Inicialmente, el movimiento fascista de Mussolini hizo pocos progresos. En las elecciones de 1919, ninguno de los candidatos fascistas fue elegido para la Cámara de Diputados. En cambio, fueron los socialistas los que hicieron avances significativos, lo que llevó al período conocido como el Bienio Rosso, el Bienio Rojo, de 1919-1920. Este fue un tiempo de éxito nacional para los grupos socialistas, muchos de los cuales estaban ansiosos por la revolución. Según algunos historiadores, los miembros socialistas de la Cámara de Diputados bloquearon deliberadamente los esfuerzos de reforma del gobierno, creyendo que el empeoramiento de las condiciones haría más probable la revolución. En toda Italia estallaron huelgas y comenzaron a formarse consejos de trabajadores comunistas. La oportunidad de Mussolini. Este tumulto presentó a Mussolini la oportunidad que había estado esperando. Para 1920, los camisas negras, una milicia fascista, habían surgido como una nueva fuerza dentro del movimiento de Mussolini. Los camisas negras estaban compuestos en gran parte por veteranos de guerra descontentos que estaban furiosos con las promesas incumplidas del gobierno italiano y que temían una revolución socialista. Desataron una campaña de violencia política contra socialistas, anarquistas y otros enemigos percibidos de la causa fascista. Los camisas negras rompieron huelgas, intimidaron a rivales políticos y cometieron asesinatos descarados para lograr sus objetivos. Solo entre enero y mayo de 1921, hasta 200 personas fueron asesinadas en la violencia política y 800 resultaron heridas. La formación del Partido Nacional Fascista. A pesar de, o quizás debido a, esta violencia, los fascistas de Mussolini ganaron prominencia. En 1921, Mussolini fundó oficialmente el Partito Nazionale Fascista, PNF, o Partido Nacional Fascista. Ese mismo año, Mussolini fue elegido para la Cámara de Diputados, junto con otros 34 fascistas. Al final del año, el PNF contaba con 320.000 miembros. Impulsados por este creciente apoyo, los seguidores de Mussolini continuaron su campaña contra los socialistas. En lugares como Ancona, los camisas negras lanzaron campañas de incendios, atacando edificios ocupados por socialistas, mientras el gobierno italiano se mantuvo al margen, sin hacer nada para sofocar la violencia. El creciente poder de Mussolini. Para 1922, el movimiento de Mussolini se había convertido en una fuerza poderosa, numerosa, capaz de violencia, ambiciosa y cada vez más popular. Los socialistas, por el contrario, estaban en retirada, su impulso destrozado. Mientras tanto, el gobierno italiano era débil, impopular y visto como ineficaz. Sintiéndose que el momento era el adecuado, Mussolini decidió dar su próximo paso, la marcha sobre Roma. En octubre de 1922, 30.000 fascistas comenzaron una marcha sobre Roma. El propio Mussolini se quedó en Milán, dejando el liderazgo de la marcha a sus subordinados. El gobierno italiano entró en pánico ante esta muestra de fuerza. El primer ministro solicitó urgentemente permiso del rey Víctor Manuel III para usar la fuerza letal contra los fascistas. Sin embargo, el rey se negó, intimidado por las amenazas de Mussolini de una masacre si el ejército se oponía a sus fuerzas. Esta vacilación resultaría crucial, ya que abrió la puerta para que Mussolini tomara el poder y estableciera su dictadura,
cambiando para siempre el curso de la historia italiana. Mussolini nombrado primer ministro. Además, muchos dentro del ejército y gran parte del público en general simpatizaban con los fascistas. Ante el creciente poder de Mussolini, el gobierno capituló en lugar de resistir. El 31 de octubre de 1922, a los 39 años, Benito Mussolini fue nombrado primer ministro de Italia. Aunque ahora tenía el control del gobierno, la posición de Mussolini era inicialmente precaria. Solo 35 de los 400 diputados en el Parlamento eran fascistas, por lo que su poder dependía de una coalición con varios grupos de derecha y nacionalistas. Sin embargo, esto no era suficiente para las ambiciones de Mussolini. La consolidación del poder, la ley Acerbo y las elecciones de 1924. En 1923, el gobierno de Mussolini aprobó la ley Acerbo, que alteró radicalmente el sistema electoral. La ley estipulaba que el partido que obtuviera la mayor cantidad de votos en la próxima elección, siempre que esa cantidad fuera al menos del 25%, recibiría automáticamente 2/3 de los escaños en el Parlamento. Esto eliminó efectivamente cualquier posibilidad real de oposición política al régimen fascista, manipulación e intimidación electoral. Las elecciones de 1924, las últimas elecciones libres en Italia hasta después de la Segunda Guerra Mundial, estuvieron fuertemente influenciadas por los fascistas. Aunque el partido de Mussolini ya contaba con un apoyo significativo, no había garantía de que alcanzarían el umbral del 25%. Una vez más, los camisas negras fueron desplegados, utilizando la intimidación de votantes y la violencia descarada contra grupos de oposición. Los resultados no fueron sorprendentes. La coalición fascista ganó casi el 65% del voto popular, asegurando el control mayoritario de la legislatura. El asesinato de Giacomo Matteotti, sin embargo, la victoria no estuvo exenta de desafíos. El político socialista Giacomo Matteotti denunció abiertamente los resultados de las elecciones, criticando la violencia y la corrupción que habían empañado la campaña. Solo 11 días después de su discurso, Matteotti fue secuestrado y asesinado por partidarios fascistas. Este audaz asesinato provocó una crisis política, con críticas generalizadas de la prensa y violencia de represalia contra los fascistas. Incluso hubo presión sobre el rey Víctor Manuel III para destituir a Mussolini del poder. La desafiante respuesta de Mussolini y la consolidación. A pesar del clamor, el control de Mussolini sobre el poder se mantuvo firme. Muchos temían que su destitución llevaría a una guerra civil, y los socialistas, aunque vocales, tenían un apoyo real limitado. El punto de inflexión llegó el 3 de enero de 1925, cuando Mussolini se dirigió al Parlamento. En un discurso desafiante declaró: "Declaro, en presencia de esta asamblea y de todo el pueblo italiano, que yo, y solo yo, asumo la responsabilidad política, moral e histórica de todo lo que ha sucedido". Mussolini no se disculpó, no mostró remordimiento y enfatizó que la fuerza era la única solución a los problemas de Italia. El ascenso de Il Duce. Después de este discurso, Mussolini se movió rápidamente para consolidar su poder. Expurgó su gabinete de no fascistas y asumió el título de Il Duce, terminando efectivamente con la democracia italiana. Bajo su régimen, la supresión y la unidad forzada se convirtieron en la norma, todo envuelto en una retórica populista que afirmaba fortalecer la nación. Los 3 principios que Mussolini impuso al pueblo italiano fueron creer, obedecer y luchar. El Estado totalitario, aplastando la oposición. La oposición a Mussolini fue rápidamente aplastada de manera despiadada. En 1926, todos los partidos de oposición fueron prohibidos, extinguiendo cualquier esperanza de una solución política a la dictadura fascista. Mussolini implementó controles estrictos sobre la prensa, llevando a cabo extensas campañas de censura para cortar cualquier crítica de su régimen al público. Simultáneamente, los posibles opositores fueron arrestados e encarcelados. Entre los más destacados estaba el escritor comunista Antonio Gramsci, quien fue encarcelado durante 11 años, muriendo finalmente en prisión en 1937. El régimen de Mussolini se había establecido firmemente como un Estado totalitario, sin espacio para la disidencia ni la oposición.
el Tratado de Letrán y la pacificación de la Iglesia. Mussolini neutralizó hábilmente la oposición potencial de varias maneras, asegurando la estabilidad y longevidad de su régimen. Uno de sus movimientos más famosos fue la firma del Tratado de Letrán con el Papa en 1929, que reconoció la independencia de la Ciudad del Vaticano. A cambio, el Papa acordó no criticar al gobierno fascista de Mussolini. Este acuerdo efectivamente pacificó una amenaza interna significativa, ya que la Iglesia Católica tenía una influencia sustancial sobre la población italiana. Como resultado, una vez establecido el régimen de Mussolini, la resistencia interna fue relativamente mínima, lo que le permitió seguir su agenda ideológica tanto a nivel nacional como internacional. Las políticas económicas y sociales de Mussolini. Sobreviviendo a la Gran Depresión. A nivel nacional, el régimen de Mussolini resistió los desafíos de la Gran Depresión y estrechó su control sobre casi todos los aspectos de la economía italiana. Su estrategia económica se centró en controlar la inflación y aumentar la producción agrícola, especialmente de cereales. Esto requirió un aumento del control estatal sobre la economía, y para 1939, el régimen tenía un control absoluto sobre la mayoría de las actividades económicas de Italia. En términos de propiedad estatal de la economía, solo la Unión Soviética tenía un mayor grado de control. Ingeniería social. En el ámbito social, Mussolini buscó moldear a Italia en una sociedad fascista. La educación y los grupos juveniles se convirtieron en vehículos para la difusión de la ideología fascista, y el régimen implementó políticas destinadas a aumentar la tasa de natalidad. Se ofrecieron desgravaciones fiscales y exenciones a las parejas casadas y aquellas con hijos, mientras que los que no tenían hijos y los solteros fueron penalizados. Desde 1927, los hombres solteros estaban obligados a pagar el doble de impuestos que los hombres casados. Al mismo tiempo, las mujeres fueron gradualmente desplazadas del mercado laboral, con la expectativa de que se enfocaran en criar a los hijos. Las ambiciones imperiales de Mussolini. Sueños de un nuevo imperio romano. En el ámbito internacional, Mussolini albergaba sueños de resucitar un nuevo imperio romano. Su objetivo era construir un vasto imperio colonial italiano que pudiera rivalizar con los de Francia y Gran Bretaña y recuperar la gloria del antiguo pasado de Italia. Esta ambición imperial lo llevó a buscar nuevos territorios para conquistar, mientras fortalecía su control sobre las colonias existentes. La brutal conquista de Libia. Italia había controlado Libia durante años, pero la resistencia de los grupos rebeldes nativos persistió. A partir de 1923, Mussolini desató una campaña brutal para aplastar a los rebeldes libios. Sus fuerzas ganaron una reputación notoria por su brutalidad excesiva, empleando ataques con gas, estableciendo campos de concentración y llevando a cabo masacres de civiles. Más de 50.000 libios, en su mayoría civiles, fueron asesinados y decenas de miles más fueron desplazados como resultado de los combates. La invasión de Etiopía. Las ambiciones imperiales de Mussolini no se detuvieron en Libia. También puso sus ojos en Etiopía, una de las últimas naciones independientes que quedaban en África. Conquistar Etiopía no solo expandiría las posesiones coloniales de Italia, sino que también demostraría el poderío militar del régimen fascista de Mussolini. En octubre de 1935, un ejército de 200.000 soldados italianos invadió Etiopía desde Eritrea italiana. Las fuerzas italianas, equipadas con artillería pesada, superioridad aérea y armas químicas, rápidamente abrumaron al ejército etíope. Una desesperada contraofensiva liderada por el emperador Haile Selassie culminó en la batalla de Mechu en marzo de 1936, donde los italianos derrotaron decisivamente a las fuerzas etíopes. El 2 de mayo de 1936, el emperador Haile Selassie huyó a Gran Bretaña y 5 días después, las tropas italianas marcharon hacia la capital etíope de Addis Abeba. El triunfo y la brutal ocupación de Mussolini. Las fuerzas de Mussolini habían realizado su sueño imperial. En una transmisión de radio triunfante, Mussolini proclamó: «Italia tiene un imperio al fin, un imperio fascista». Sin embargo, la violencia no terminó con la conclusión oficial de la guerra. La resistencia etíope persistió, lo que llevó a represalias brutales por parte de las fuerzas italianas ocupantes.
Cuando se llevó a cabo un intento de asesinato contra el virrey de África Oriental Italiana en febrero de 1937, las tropas de Mussolini respondieron con una masacre en Addis Abeba. Entre el 19 y el 21 de febrero, las fuerzas italianas mataron a miles de civiles etíopes en represalia, con estimaciones que varían entre 1.900 y hasta 30.000 muertes. Las secuelas, el número total de muertes resultantes de la guerra y la ocupación subsiguiente de Etiopía es difícil de determinar, pero se estima que aproximadamente el 8% de la población de Etiopía fue exterminada durante la brutal campaña de Mussolini. Este periodo de expansión italiana bajo Mussolini dejó profundas cicatrices, tanto en Italia como en las regiones sometidas a sus ambiciones imperiales, y se erige como un testimonio de las consecuencias destructivas de la ideología fascista y el militarismo.